Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con la segunda lección del tema de inmunidad en biología, en segundo de bachillerato. Ya hemos visto una, eran las barreras naturales. Estamos hablando de los mecanismos de defensa inespecíficos, es decir, aquellos mecanismos que el ser vivo pone en juego para poder destruir cualquier agente invasor que pretenda penetrar en él, pero siempre y cuando se llaman inespecíficos, porque va a ser siempre el mismo, es decir, no va a haber especificidad en función del tipo de agente que desencadena o el tipo de agente que quiera provocar el proceso infeccioso, ¿no? Bien, como digo, vamos con el segundo tipo dentro de los mecanismos de defensa inespecíficos. Ya hemos visto en el vídeo anterior las barreras naturales, la piel, la mucosa, aparato digestivo, etcétera, etcétera. Y vamos con el segundo, que es la inflamación, que es el proceso inflamatorio. Bien, todas las barreras que vimos en el capítulo o en el vídeo anterior, bien, suponen una primera barrera para intentar frenar que un microorganismo pueda penetrar en ese individuo. Ahora, desde luego, no van a ser infranqueables y los microorganismos pueden atravesarlas, ¿no? Desde una simple herida, bien en la piel o bien en las mucosas, puede ser la vía de entrada de millones de microorganismos y por lo tanto desencadenar lo que vamos a ver a continuación, que es la reacción inflamatoria. Bien, la reacción inflamatoria es un proceso que transcurre en un lugar determinado, es una reacción local y está provocada por toda la serie de sustancias que han sido liberadas en la zona lesionada, liberadas por las células, y que es lo que se conocen como los mediadores de la inflamación. Es decir, desde el momento en que se produce una lesión en una zona del cuerpo, una herida, por ejemplo, inmediatamente todas las células que se encuentran en esa zona van a liberar toda una serie de mediadores del proceso inflamatorio, que son los encargados, o que van a ser las sustancias encargadas de que la inflamación tenga lugar, ¿vale? Uno de estos mediadores, o sea, uno de los que interviene en este proceso, es la histamina. La histamina es liberada por determinados leucocitos. Ya veremos más adelante que los leucocitos son una parte, o van a ser parte fundamental en el sistema inmunitario, ¿sí? O sea, liberada por los leucocitos y por los mastocitos del tejido conjuntivo, ¿vale? ¿Y la histamina qué va a producir? Bien, la histamina, entre otras cosas, va a provocar vasodilatación en la zona donde se ha producido la lesión y aumento de la permeabilidad de los capilares en la zona lesionada. Ya veremos después estas dos acciones como consecuencia de la liberación de histamina, qué importancia tienen en la inflamación. O sea, repito de nuevo, la histamina va a provocar, por un lado, vasodilatación y por otro lado va a provocar aumento en la permeabilidad de los capilares de la zona lesionada, ¿vale? Vasodilatación, ¿qué significa? Pues ya lo dice la palabra, que el vaso va a aumentar de tamaño. O sea, todo lo contrario a lo que sería la vasoconstricción. Y el aumento de la permeabilidad, ¿en qué se va a traducir? En que va a haber mayor posibilidad de paso de las sustancias que se encuentran en el interior de los vasos hacia el exterior. ¿De acuerdo? Pero lo iremos viendo más adelante. Bien, la reacción entonces inflamatoria va a comenzar siempre de una manera similar. Es decir, cualquiera que sea el agente que la desencadena, es decir, es un mecanismo de defensa inespecífico, es decir, cualquier agente que provoque un daño tisular, un daño local en una zona concreta del ser vivo, inmediatamente va a desencadenar toda esta liberación de mediadores de la inflamación y por lo tanto va a provocar que aparezca el cuadro inflamatorio. ¿De acuerdo? Bien. Lo primero, como digo, y lo vamos a ir viendo a través de las imágenes que voy a ir poniendo, lo primero, como digo, es que comienza con la dilatación de los capilares sanguíneos, ¿vale? ¿Esto qué va a significar o qué importancia tiene? Bien, si aumenta la dilatación de los vasos sanguíneos, quiere decir que estos se hacen más grandes. Si se hacen más grandes, significa que va a aumentar el flujo de sangre hacia esa zona. Es decir, la zona donde se ha producido la vasodilatación va a llegar un mayor flujo sanguíneo. ¿De esto qué significa? Que, desde luego, al haber una mayor cantidad de sangre que llega ahí, pues también va a ser mayor el número de leucocitos que llegan ahí.
¿de acuerdo? El aporte de leucocitos es mayor y pensemos que los leucocitos van a ser, como dije antes, uno de los pilares fundamentales en el sistema inmunitario, es decir, en la defensa del ser vivo frente a un agente externo, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, al aumentar o al provocar una vasodilatación de los capilares, hay un mayor flujo sanguíneo y por lo tanto un mayor aporte de leucocitos a la zona infectada, ¿de acuerdo? Entre los leucocitos se encuentran los fagocitos, ¿vale? Los fagocitos son aquellas células que van a capturar y después destruir los microorganismos patógenos. Esa es la función del fagocito, es fagocitar, es incluir, es, por así decirlo, tragar, capturar al agente extraño y posteriormente destruirlo, ¿de acuerdo? Los leucocitos se van a adherir a la pared de los vasos y después la atraviesan por entre las células que forman la pared del capilar. Este proceso se denomina diapédesis, ¿vale? Lo repito de nuevo, o sea, los leucocitos, para que puedan salir y puedan llevar a cabo su acción directa en el lugar donde se está produciendo el foco inflamatorio, como consecuencia de la vasodilatación que se está produciendo, hay también una mayor capacidad para que los leucocitos puedan atravesar la pared del capilar. La pared del capilar, que la pasarían a través de las propias células del capilar, y el proceso, como digo, se denomina diapédesis, ¿vale? Esta vasodilatación, ¿qué signos? ¿Cómo podemos conocer nosotros desde el exterior que se está produciendo esta vasodilatación? Lo podemos ver con dos signos fundamentales y dos características típicas de la inflamación, que es que se produce enrojecimiento en la zona, punto primero, y punto segundo, que se produce un aumento o calor en la zona, ¿vale? O sea, entonces, punto fundamental, aumento de flujo sanguíneo, ¿qué conlleva? Conlleva que haya un enrojecimiento en la zona, es decir, por eso cuando hay una inflamación, la zona inflamada se encuentra o presenta un color rojo, y por otro lado que haya calor, es decir, cuando toquemos la zona donde está inflamado, vemos que su temperatura es mayor que en otra zona del cuerpo, ¿vale? Muy bien. Bien, pues a medida que se está produciendo este aumento en la permeabilidad de los capilares, lo cual facilita, como digo, la salida de agua, de iones y de proteínas plasmáticas, todo este aumento de la permeabilidad es paralelo a lo que antes hablábamos de la vasodilatación capilar. Es decir, al mismo tiempo que hay vasodilatación capilar, se está produciendo un aumento en la permeabilidad. ¿Esto qué significa? Que las paredes del capilar se hacen más permeables. Al hacerse más permeables, permiten que haya paso de las sustancias desde el interior del capilar hacia el exterior, y de esta manera, pues, ¿qué se produce? Se produce la salida de agua, se produce la salida de iones, se produce la salida de proteínas plasmáticas. Todo ello, ¿para qué? Para intentar mantener la integridad de la zona lesionada. Es decir, se ha producido una lesión, bueno, pues vamos a intentar reparar esa lesión. ¿Cómo conseguimos reparar esa lesión? Bueno, pues con todo esto, con agua, con proteínas, con sales minerales. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? O sea, vamos a ir viendo, como digo, todos los procesos que tienen lugar durante la reacción inflamatoria. Claro, como consecuencia de que se está produciendo una mayor salida de agua, una mayor salida de sales, una mayor salida de proteínas, pues está aumentando el líquido intersticial, es decir, el líquido entre las células que forma en esa zona lesionada. Es lo que da lugar al edema y es lo que se manifiesta desde el exterior como hinchazón. Es decir, ¿por qué cuando hay una inflamación hay hinchazón? Hay hinchazón porque debido a la salida de agua, de iones, de proteínas desde el interior de los capilares hacia la zona donde se ha producido el proceso infeccioso, ¿de acuerdo? O la lesión, en este caso, la lesión de la piel, ¿vale? Entonces, ya tenemos tres puntos dentro del cuadro inflamatorio. Tenemos por un lado el enrojecimiento y el calor, dos puntos que se deben a la vasodilatación capilar. Y ahora tenemos un tercero, que es la hinchazón. ¿A qué se debe? Al aumento de la permeabilidad capilar, ¿vale? Ya van tres. Bien. Una vez que ya tenemos entonces el aumento del flujo y tenemos entonces la vasodilatación, o sea, las dos, mejor dicho, el aumento de la permeabilidad y la vasodilatación, que continuamos. El tercer punto es, claro, que los nervios que se encuentran en la zona infectada se van a hacer más sensibles y aparece
otro signo del proceso inflamatorio, que es el dolor, ¿de acuerdo? Alrededor de la zona se encuentran fibras conjuntivas que forman como una pared que de alguna manera rodea y separa la zona infectada, la zona crítica, del resto de piel que se encuentra, del resto de tejido que se encuentra intacto, ¿vale? Esto da lugar a otro signo que es la tumefacción, ¿vale? Es decir, dos signos más del cuadro inflamatorio. Por un lado, el dolor, que aparece como consecuencia de la mayor sensibilidad de las fibras nerviosas que se encuentran en la zona dañada, en la zona lesionada, y por otro lado, aparición de una zona tumefacta, que es como consecuencia de la separación que se establece, de la frontera que se establece entre la parte lesionada y el resto de piel intacta, ¿vale? Cuarto punto. Puede aparecer aumento de la temperatura corporal, puede aparecer fiebre. Recordemos que la fiebre es un mecanismo de defensa que tiene el ser vivo frente al agente extraño, ¿vale? ¿Por qué? Porque este aumento de la temperatura corporal lo que va a provocar es que una mayor estimulación en la actividad de los leucocitos, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo que a medida que aumentamos la temperatura, los microorganismos le va a costar mucho más poder multiplicarse, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se están alejando de su temperatura de crecimiento, o sea, todos los microorganismos tienen una temperatura óptima para poder crecer, para poder multiplicarse. El hecho de que tengamos fiebre no vamos a decir que es beneficioso, pero es un mecanismo más de defensa. ¿Por qué? Porque el individuo aumenta la temperatura, ¿para qué? Para impedir, por un lado, que los microorganismos se puedan reproducir y por otro lado para aumentar la actividad de los linfocitos, de los leucocitos, ¿de acuerdo? Ya tenemos otro signo más de la inflamación, que es la fiebre. ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda el último, que es la consecuencia, vamos a decirlo entre comillas, de la batalla que se está ahí realizando en la zona crítica, en la zona lesionada, en la zona dañada, entre los agentes externos que pretenden penetrar en el individuo y las propias defensas que tiene el individuo. Es decir, las bajas, entre comillas, que se producen, lesiones, células muertas, bacterias muertas, etcétera, etcétera, leucocitos muertos, etcétera, etcétera, todo eso es lo que va a formar el pus, ¿de acuerdo? Bien, pues estos son todos los procesos o todos los signos que forman parte de una reacción inflamatoria y de una inflamación. Los podemos de nuevo citar. Signos de una inflamación o por qué se caracteriza una inflamación. Se caracteriza por enrojecimiento, se caracteriza por calor, por hinchazón, por dolor, por tumefacción y por la aparición de pus. Al mismo tiempo también puede aparecer fiebre, aumento de la temperatura corporal, con el fin de aumentar la actividad de los leucocitos y con el fin también de impedir el desarrollo bacteriano adecuado. ¿Vale? Bien, pues esto es entonces la segunda parte, la segunda parte del tema de inmunidad, o sea, el segundo mecanismo de defensa inespecífico. En un vídeo hemos grabado las barreras naturales y en este lo que es la inflamación y las características de la inflamación y los signos claros y concretos de un proceso inflamatorio. Espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Y ya digo, estamos en pregunta, pues que en selectividad nos pueden preguntar, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias entonces.